¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Bendiciones para todos en esta tarde. Este día quiero hablar y quiero contarles una historia en la cual pues también voy a pedir que ustedes me ayuden, que me dejen aquí saber en los comentarios si alguna vez ustedes escucharon la historia de la Gran Creciente, o como otros ancianos le llamaban, la lava del río Lempa. Yo sé que esta es una historia bastante común entre los habitantes que vivimos pues en las riberas de este río tan famoso como es el río Lempa. Entonces yo sé que más de alguno tal vez haya escuchado de esa gran crecida, o como le decían los ancianitos, la lava del río Lempa. Pues sucede que contaban nuestros ancianitos, nuestros antepasados, personas que ya no están, que dicen que en cierto año, por ahí no sé, ellos contaban y decían que hacía por lo menos unos 70 años, decían ellos, más o menos por allí. Pero pues no vamos a dar nombres de fechas porque en realidad no sabemos. Como les digo, eran solo historias que ellos contaban y no podemos dar razón al 100% de que hubiera sido cierto, pero es una leyenda muy común. Entonces la leyenda cuenta que dice que cierta vez, no sé si en Honduras quizás, o también le vamos a pedir a las personas de Honduras que nos ven, que si ellos saben algo de esto, que también nos lo hagan saber en los comentarios. Pues decían nuestros ancianitos que cierta vez de tanto llover se habían derrumbado unos cerros por donde el río Lempa pasaba. Se habían derrumbado dos cerros y esto habría creado un tapón de tierra con piedras y árboles y todo. Es como que este cerro se viniera hacia abajo y obstruyera el paso del río. Entonces ellos contaban que estos barrancos se derrumbaron quizás por causas naturales, por tanto que llovía, o quién sabe cómo, pero es lo que ellos contaban, que estos cerros se habían derrumbado y que durante mucho tiempo obstruyeron el paso del río. O sea, no me crean a mí, ni me vayan a decir a mí, pero qué locura las que estás hablando. No, porque esto nos lo contaban a nosotros los ancianitos. Entonces esta no es cosa mía, repito, porque no quiero que después la gente va a decir las cosas que se inventa. Por eso les digo, si alguno de ustedes oyó esta historia, le agradecería que me lo diga, y si alguna persona de Honduras sabe algo también, pues nos gustaría, porque se cree, nos contaban ellos, que según que eso fue en Honduras que esos cerros se derrumbaron y taparon el río. Entonces decían los ancianitos que después de estar ahí la barbaridad de tapón acumulando agua durante mucho tiempo, de repente se rompió y que este río se puso como jamás en la vida se había puesto. Y se cree, como les digo, se cree, así lo contaban ellos, que arrastró una parte de una ciudad que se llama Nueva Coatepeque en Honduras, y otra ciudad que se llama Ocotepeque, de lo cual yo no sé ni siquiera si existen, porque yo no conozco Honduras. Y pues yo no estoy asegurando que esto en realidad hubiera pasado. Una vez más lo repito, era lo que los ancianitos contaban, y así decían, que según era tan fuerte la crecida, que el río se había metido por parte de esa ciudad de Nueva Coatepeque y también la ciudad de Ocotepeque en Honduras. Lo cual agradeceríamos que nos digan por lo menos si esas ciudades existen. Entonces, luego decían que acá por donde vivimos nosotros, pues cubrió caseríos como el Ahogado, que le llaman, que de ahí surgió ese nombre según. Antes quién sabe cómo se llamaba, y otras partes. Y también decían los viejitos que las aradas donde hay mucha arena, que está bastante lejos del río,
fue que de ahí quedó, de esa gran mega creciente que echó el río, de ahí quedaron ya las aradas. Y nos contaban que durante muchos días estuvieron pasando cosas por este río, que el río arrastraba de otras ciudades. Dicen que pasaban cosas de sillas, mesas, graneros. Y entonces, lastimosamente, la prueba más grande de que eso posiblemente fue cierto estaba en la casa de una señora que se llamaba Rosa. Decían que unas puertas de doble hoja que estaban allí, el esposo de esta niña Rosa Figueroa las había logrado rescatar de esa gran crecida. Y yo vi las puertas, las vi con mis propios ojos, las estuve tocando y me decían, esas puertas las sacó el esposo de mamita Rosa, hacían los hipotes, de la lava del río Lempa. Y también tío Toño Figueroa, que era hermano de la niña Rosa, contaba que efectivamente el esposo de la niña Rosa había sacado esas puertas de esa gran crecida, que algunas cosas se ahorillaban y allá aprovechaban con lazos o ganchos de cualquier forma para sacar cosas buenas que pasaban. Y también nos contaban que sacaban sillas, incluso hablaban de otra persona que había sacado varios graneros en los que uno guarda maíz. No sé si sea cierto, porque como les digo, son historias que nos contaban a nosotros. Pero esas puertas que les digo yo, de doble hoja, yo las vi y yo las toqué. Y allí nos decían, el mismo tío Toño Figueroa contaba y decía, estas puertas de allí fueron sacadas. Entonces, por eso es que esa historia es muy famosa por acá. Incluso dicen que fue tan fuerte la crecida que se metió según los viejitos contaban, esa ciudad de Nueva Coatepec, que quizás era grande, no sé, pero contaban que incluso por el río pasaba dinero de a los negocios que se había metido el río. Sería bonito que alguien de Honduras nos confirmara si por allá también existe esa historia. Y pues sería bonito saber si de verdad fue cierto, porque por ejemplo personas como tío Toño Figueroa, ellos eran personas que ellos no andaban mintiendo, eran de aquellas personas cultas, íntegras, que no tenían necesidad de mentir. Y supuestamente ellos vivieron en carne propia momentos pues de aflicción también, porque dicen que ver el río así y ver que entre días mejor más iba creciendo, era algo que daba aflicción. Entonces, pues esa historia es bastante sonada por acá. Y yo sé que algunos de los que ven mis videos posiblemente ya la escucharon. Y teníamos ya días ganas de hablar de ello. Pero la verdad que a mí, cosas que yo no haya constatado, cosas que yo no haya visto con mis propios ojos, no mucho me gusta, porque pues una vez puede dar mala información a la gente y se pueden crear controversias. Pero esta historia era muy sonada entre los viejitos. Y esas puertas, si es que de allí las sacaron, entonces sí fue cierto, porque esas puertas sí yo las vi, las puertas existían. Y decían que de allí las habían sacado, y también algunos graneros, algunas sillas. También contaban que habían sacado canogas en las que antes la gente guardaba cal. Así es que, como les digo, ojalá alguien de Honduras nos pudiera constatar si por allá también existe esa leyenda. No, yo no sé ni por qué partes de Honduras pasa el río Lempa, no conozco Honduras. Me gustaría conocer algún día así, pero pues por el momento no podemos. Así es que si usted alguna vez escuchó esta leyenda de los viejitos, le decían la lava del río Lempa, pero que en realidad fue una creciente exorbitante, una creciente como jamás se vio. Y uno a veces
uno a veces pregunta que por qué hay arena en partes tan alejadas del río. Y le dicen a uno, esa arena quedó de ahí para el tiempo que ocurrió, ya me trabé, para el tiempo que ocurrió la lava, le dicen a uno. Entonces, pues allí les dejo esa historia. Como les digo, yo me desligo pues porque yo no vi eso. Yo simplemente vi las puertas, las cuales decían que las sacaron de ahí, y las historias pues que eran muy sonadas, tanto como la historia de que en un tiempo este río tuvo especies marinas habitando en él. Habían camarones, cacaricos, guabinas, róbalos, había de todo tipo de pescado y mariscos. Y es posible que sí sea cierto, porque nos cuentan que eso sucedió antes de que hicieran las represas. Recuerden que el río Lempa tiene 3 represas y una en posible construcción. Las 3 represas son la presa del Cerrón Grande, la presa 5 de noviembre y la presa El Guayabo. No sé si habrán construido más, pero hasta hace poco eran las 3 que tenía. Entonces dicen que antes de hacer esas presas, dicen que el río Lempa rebosaba de vida marina. ¿Cómo se hace eso? Lo que pasa es que las especies marinas se meten a los ríos, en las bocanas se van metiendo y se van acostumbrando al agua dulce, porque ellos son de agua salada, pero conforme va pasando el tiempo van evolucionando. Y otra cosa también que es importante, que varias especies marinas suben a los ríos a desovar, tal como lo es el ejemplo de el salmón rey en las montañas de Alaska. Estos pescados que no desovan en el mar, sino que se van por pequeños riachuelos a desovar a las montañas, y luego los salmoncitos ya bebés regresan al mar. Así que, como les digo, no me crean a mí, porque yo simplemente, esta historia a mí me la contaban. La única prueba que vi eran las puertas, pero pues tampoco puedo asegurar que era cierto lo que contaban, aunque personas de mucha reputación intachable como Tío Toño, una persona como pocas en el mundo, él contaba que sí fue cierto de esa gran crecida. Así es de que si usted la oyó mencionar, díganos ahí en los comentarios: sí, Alex, yo alguna vez escuché esa noticia, esa historia. Y también alguna persona de Honduras que nos pueda decir si también allá se escuchaba esta historia. Así es de que bendiciones para todos.